Pero llega una persona que no ha escuchado la conversación, no sabe nada y dice, el Señor te dice que hagas así, 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 y la persona dice, entonces Dios realmente me habla. No es que no supiera que Dios no le hablaba, pero una buena confirmación nos ayuda, ¿verdad? Uno dice, ahora voy un poco más seguro con esto. Ok, porque Él quiere interactuar contigo y conmigo. Es la manera de Dios de interactuar, porque Dios habla, Dios tiene una voz. El Espíritu Santo tiene una voz y es hermoso. Digan qué hermoso es que Él nos hable. ¿Quién ha recibido alguna vez una palabra de parte de Dios que realmente haya producido un cambio en su vida? Que dices, wow, después de esa palabra algo sucedió. Dime tú, P, cuéntanos un poco qué pasó. Hace poco fui de misión a Valencia y Dios en realidad me dijo, tienes que desprenderte de todo este trabajo, tienes que tomar un tiempo para mí, porque tengo cosas que hacer a través de tu vida. Y así lo hice. Pero ya estabas orando para entender si era correcto, porque a veces pensamos que lo profético te guía, lo profético confirma. Es el Espíritu de Dios el que te guía. La Biblia dice el Espíritu de Dios el que guía. No es que uno diga, estoy esperando que alguien me hable para eso. No, 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 Dios ya te está hablando lentamente. Cuando eso pasa, dices, mira, ya me lo dijo, ¿quién hizo esto? Eso me lo venía diciendo desde hacía días. No hagas esto, deja a esa persona, llama. Quizás así, llama a esa persona, llama a esa persona, llama a esa persona, llama a esa persona. No la llamaste y luego sucede algo y se dice, ves, si hubiera llamado a esa persona. Así que cuando te viene a la mente una persona en la que no estabas pensando, cuando sientes algo por alguien, ponlo en práctica porque es la manera en que Dios comunica algo. ¿Cuántas veces he llamado a alguien? Yo no soy de esas personas que están al teléfono llamando a la gente. Ni siquiera me llamo a mí misma, de hecho. Me gustaría recibir una llamada porque nunca me veo. El otro día me preguntaron, ¿dónde te gustaría pasar las vacaciones? Yo en mi casa, sería maravilloso, en mi cama, unas vacaciones, o sea, es mi sueño guardado en el cajón. ¿Cuál es tu sueño guardado en el cajón? Ir a mi casa y tomarme unas vacaciones, en fin. Pero se me viene a la mente una persona y yo llamo y digo, me viniste a la mente. ¿Por qué? Digo, no lo sé, dímelo tú, yo estaba ahí haciendo mis cosas, Dios me interrumpió. ¿Está pasando algo? Sí, está pasando algo. A veces la persona llora, abre el corazón, estaba gritando y había alguien que estaba escuchando. Hay gente que escucha más que otros porque está más entrenada en escuchar, pero este año digan, este año me entrenaré también que mi oído será sensible a la voz de Dios, porque así podré ayudar a otras personas de una manera sobrenatural. Así que no debemos estar en la ignorancia. Digan, no debemos no saber cómo manejar el mundo espiritual. Ustedes saben que cuando eran paganos, es decir, estaban lejos de Dios, eran arrastrados tras los ídolos mudos. Según como se les guiaba, por eso les hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice, Jesús es anatema. ¿Qué está diciendo? Una persona que conoce a Dios no puede decir anatema, que significa maldito. Es decir, alguien que conoce a Dios no blasfema. No, blasfemado así, yo también creo. La Biblia dice que eso no es verdad. Quizás crees aquí, pero no crees. Y luego dice también, y nadie puede decir Jesús es el Señor si no es por el Espíritu de Dios. Está diciendo que cuando una persona dice Jesús es el Señor, significa que es Jesús quien guía mi vida. Señor significa dueño. Nadie puede decir mi vida es toda suya si no es Dios mismo quien te inspira a hacer esto, a ayudarte, a mostrarte algo. Amén. Luego dice, ahora hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios que aprenderemos, pero no hay más que un mismo Señor. Hay variedad de operaciones, pero no hay más que un mismo Dios, el cual opera todas las cosas en todos. Ahora, a cada uno le es dada la manifestación. ¿Pueden decir cómo es la manifestación? ¿Qué significa manifestar? Hacer visible. Cuando el Espíritu Santo te usa, es algo que los demás ven, es visible aunque venga de una manera espiritual. La manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para que todos digan qué bonito, eres un santón, ¿no? Siempre para hacer el bien a los demás. ¿Cómo es? Siempre para hacer el bien a los demás. Perfecto para el bien común.
De hecho, a uno se le da mediante el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro la palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro la fe mediante el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro poder para obrar milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otra persona diversidad de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las realiza ese único y mismo Espíritu, distribuyendo los dones a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién distribuye los dones? ¿A quién los distribuye? ¿Alguien que me conoce me daría todo un set de herramientas para ser dentista si yo no quiero ser dentista? No, son herramientas que Dios te da para capacitarte en tu llamado. Amén. Así que Él también te capacita espiritualmente para lo que harás. ¿Cómo percibiremos estos dones? A través de algo que se llama testimonio interior. De la misma manera en que sabes que Dios existe, sabrás que Dios te está hablando. Romanos 8, siéntate, dice, el mismo Espíritu da testimonio junto con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo sé que Dios me ama, yo sé que Él existe. De la misma manera tendrás una convicción cuando hables con alguien. Entonces, cuando estoy aquí y digo que oremos los unos por los otros, lo haremos dentro de un rato porque vamos a practicar y es posible equivocarse. Así que lo hacemos, yo me siento atraída, no físicamente ni emocionalmente, nada de eso. Miro a una persona y parece que la conozco, aunque en realidad no la conozca. O tal vez sé que debo decirle algo, aunque a veces no sé qué es lo que debo decirle. A veces lo que voy a decirle solo llega cuando empiezo a orar por esa persona. Porque Dios quiere gente valiente que confíe en Él, incluso dispuesta a hacer el ridículo. Amén. Así que testifica, di cómo testifica. Testificará, me dará esta convicción. Entonces venimos en estos nuestros. Es un impulso espiritual. Mira lo que dice Primera de Timoteo 4:14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la palabra profética junto con la imposición de manos del colegio de ancianos. Esta palabra aquí, esta palabra don es carisma. Está hablando de los dones del Espíritu Santo. Así que cuando Dios me da un don, no debo descuidarlo. Debo entrenarme para escuchar bien lo que Dios me está diciendo, para que yo pueda dar mucho fruto en esto. A cada uno le es dado según el llamado de Dios. El Espíritu Santo da como quiere, pero esto no quita que yo pueda pedirle al Espíritu Santo un don. Luego Él dará si así lo quiere y si lo considera justo. La otra cosa que debo hacer es desear. Digan conmigo, desear. 1 Corintios 14:12. Así también vosotros, ya que anheláis los dones del Espíritu, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Debes decir, Señor, dame todos los dones, yo quiero moverme por el Espíritu, yo quiero conocer las cosas del cielo, yo quiero ser un instrumento tuyo. Dice ardientemente, significa que debemos desearlo con pasión, porque somos seres espirituales. Ahora venimos aquí a lo nuestro. Hemos dicho que hay estas tres categorías, así que ya vimos ayer la profecía, variedad de lenguas e interpretaciones, el mío. Ahora por la tarde solo haremos dones de poder. Dones de revelación, ¿cómo es? Dones de revelación son palabra de conocimiento, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. ¿Cómo es? Palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, de nuevo. Ahora sé que están leyendo, ya no pienso que son tan buenos. ¿Cuáles son los dones de palabra? Palabra. Perfecto. Vean que no está escrito donde conocimiento ni está escrito donde sabiduría. Está escrito palabra, porque es un fragmento del conocimiento de Dios. ¿Cómo adquiero conocimiento? Díganme ustedes. ¿Cómo es que adquiero conocimiento? Es decir, si tú vienes a mí y dices así, pastor, ora por mí para que todo lo que tú sabes venga sobre mí, ¿funciona? Por supuesto que no, porque ya te he estudiado años para saber lo que sé. El conocimiento se adquiere acumulando conocimiento. Leyendo libros, estudiando, caminando con Dios. De nada sirve que pienses que solo porque oro por ti, todo lo que sé pasará a ti, ¿verdad?
Si tú quieres saber, tienes que hacer la escuela bíblica como la hice yo, tienes que frecuentar a Dios como lo hago yo para tener conocimiento. Es como si yo le dijera a un médico, vamos, ora por mí para que todo lo que has estudiado en 6 años venga sobre mí. Primero, uno se enojaría, diría, ¿cómo? Yo estudio 6 años, luego vengo aquí y tú me lo robas, todo. No es así, el conocimiento viene leyendo la Biblia, acumulando conocimiento, conocimiento. Conocimiento, sí. ¿Ok? ¿Cómo llega la sabiduría? Díganme ustedes, que son buenos. ¿Qué dice la Biblia sobre la sabiduría? Dice así en Santiago, ¿quién de ustedes se acuerda de esto? Él dice, mira, si alguno de ustedes carece de sabiduría, que la pida a Dios, que da a todos, digan cómo es, a todos, generosamente y sin reproche, y les será dada. ¿Los dones del Espíritu Santo son para todos? No, algunos tendrán uno, otros tendrán otro. Así que solo algunos tendrán el don de la palabra de sabiduría y otros tal vez tendrán la palabra de conocimiento. Pero la sabiduría, si tú le pides a Dios sabiduría, Él la da a todos. Así que no es un don de sabiduría, es una palabra de sabiduría. No es un don de conocimiento, porque el conocimiento lo tienes que adquirir, sino que es una palabra de conocimiento, es decir, un fragmento del conocimiento de Dios que Él te da a ti. Entonces, si yo estoy orando por una persona y tengo un don, son dones de revelación, por eso se llaman revelación. Dentro de la palabra de conocimiento, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus está el factor revelador. Si yo miro a una persona y el Señor me dice algo sobre su presente o su pasado, que obviamente yo no sé, no es que ayer me llamaron y yo vengo aquí y digo, el Señor te dice, yo no lo sé. Yo no sé que antes de venir aquí habías tenido una pelea y querías dejar a tu familia, no lo sé, ni yo ni cualquier otra persona. Estamos orando juntos, yo voy a orar por ti y recibo esto. Antes de venir aquí esta mañana pelearon como locos, hablaron de divorcio, pero Dios te dice sí, no, ¿cómo, cuándo? Esto se llama palabra de conocimiento. Él desde el cielo me comunica que esa persona necesita ayuda. ¿Por qué será importante para esa persona? Porque tal vez está pensando, me voy, y no se va. Justo ayer conté la historia de una persona del mundo del espectáculo que se llama Mario Lavezzi. Lo digo porque él lo cuenta a todos, donde yo estaba en una vigilia de oración, yo no sabía, eran como las 2 de la mañana, lo acababa de conocer, estábamos en la vigilia y yo veo a estas personas que hacían maletas y el Señor me dice, llámalo y dile que deshaga esa maleta y que no se vaya de casa. Y yo, llevada por el entusiasmo, no sabía quién era, en el sentido de que sabía que era una persona conocida. De todas formas tenía su número porque, bueno, estaba allí hablando con algunas personas, etcétera, y le mando un mensaje. Luego cuelgo y pienso, ¿y si fuera gay? ¿Y si no tuviera una familia? ¿Y si no tuviera esposa? Porque así es como te pasa. Primero Dios te habla y en el momento en que el Espíritu Santo comunica eres guapo, rudo y fuerte, pero luego vienen todos los pensamientos. Y digo, basta, lo he arruinado todo. Mañana ya estaré en el periódico, mentirosa. De todas formas, el mensaje ya había sido enviado, no había manera de recuperarlo. Y luego él me responde gracias, que podría haber sido solo amable. Y digo, claro, fue amable, pero quiso decir que yo estaba loca. Pero luego me dice que justamente esa noche él había decidido dejar a su esposa. Él aún hoy sigue con su esposa. Y cada vez que me encuentra me dice, esta es la mujer que Dios usó para que yo me quedara en mi casa. ¿Por qué le tocó? Aunque no es alguien que se diga creyente, dice, ¿cómo podía saber a las 2 de la mañana lo que yo estaba pensando? Por fuerza entendió que alguien del cielo le estaba hablando. Amén. ¿Por qué? Porque Dios quiere intervenir en nuestra vida. Y cuando nosotros estamos cerrados, enviará a otra persona para intervenir y ayudarnos a no causar caos, o incluso para animarnos a hacer algo que para nosotros es difícil. Estás a punto de hacer una inversión y dices, no, no lo hago, cuesta demasiado, no, no lo hago, no quiero hacerlo. Llega el Espíritu Santo y dice, aunque cueste demasiado, no te preocupes, soy yo en esto. Me siento mejor, ¿sí o no? Maravilloso, viva el Espíritu Santo. Y Dios quiere usarme a mí y a ti. No es algo solo para un pastor o para un supergenio o para una persona súper espiritual, es para todos.
Todos al principio tienen miedo, todos pueden equivocarse, no es perfecto, pero nosotros debemos entrenarnos para ser la voz de Dios en la tierra y traer el cielo a la tierra para ser de bendición para las personas. Amén. Entonces, ya casi terminamos. La palabra de conocimiento me hablará de algo que está sucediendo ahora o de algo que ha sucedido en el pasado. ¿Por qué es importante? Porque si yo hablo del futuro, es bonito. Pero nosotros no sabemos, el futuro aún no ha sucedido. Pero si alguien te habla de algo que tú ya has vivido, puedes incluso no creer en Dios, pero dirás, dime, ¿quién te lo ha contado? Precisamente en Sicilia, Dios me dio una palabra para un muchacho adolescente. Él estaba allí y yo le di esta palabra a este chico donde lo veía realmente haciendo, creando cosas, muy involucrado con cosas de computadoras, etcétera, etcétera, pero lo veía realmente diferente, con un corazón amable, llamaba a Dios. Él vino después, quiero decir que tendría unos 13 o 14 años y me dice, mi tía te lo contó, ¿verdad? Ella es la que te contó todo esto sobre mí, porque así soy yo. Y mira, no conozco a tu tía, ¿o no? Es decir, no estaba tan convencido porque dijo que era demasiado preciso. Yo digo, es Dios. Ah, ya casi estaba allí, dijo. ¿Es correcto o es incorrecto? Porque a veces Dios nos dice cosas específicas. Otra vez estábamos en Puglia y estábamos aquí, había un muchacho, tendría unos 13 o 14 años. Yo lo miraba, tímido, delgadito, no quería decir nada, escondido, según yo. Uno está escondido en la batería, el pastor Diana estaba, el pastor Mario, que hoy es pastor, el Señor me hace ver y me dice, este chico aquí en Puglia hará una revolución, será un líder, cuidará de la iglesia. Y empecé a profetizar sobre él. La gente que estaba cerca lo miraba como diciendo, de verdad él es como cuando está David, ¿no? Que todos dicen, están los grandes, los guapos y este flaquito. Y sin embargo, hoy él está ahí, es el pastor de una iglesia. Y Dios usó a ese muchacho de una manera maravillosa, tal como lo había dicho. Y cada vez que lo veía y él se convirtió en un líder, esa palabra le dio la fuerza para tener el valor de ser el líder que Dios quería que él fuera. Amén. Cindy Jacobs, muchas veces ella ya ha profetizado sobre un chico, no recuerdo si en Perú o en Colombia, que aún era joven, un adolescente diciendo, tú serás presidente de esta nación. ¿Saben? Él realmente se convirtió en presidente de esa nación. Esa palabra le dio una fuerza para decir, entonces yo creeré y me convertiré en lo que Dios ha querido para mí. Es muy importante que caminemos en los dones del Espíritu Santo. Hay gente que tiene 1000 historias que contar, gente que tiene menos, solo porque hay personas que se ejercitan más y otras que se ejercitan menos. Todos tenemos los dones del Espíritu Santo. Unos más, otros menos, unos en un área, otros en otro. Todos tenemos algunos de los dones del Espíritu Santo. Amén. Y luego está la palabra de sabiduría, que es una palabra que generalmente viene con consejos, digamos que siempre viene con consejos y apunta hacia el futuro. Así que tal vez te dice que debes hacer esta cosa de esta manera y de esta otra manera en los próximos días. Por lo tanto, apunta hacia el futuro y siempre viene con algún consejo, un consejo de parte de Dios para el mañana. No hagas esto, sino haz aquello porque Dios ve allí y quiere llevarte allí. Amén. Viene para confirmar algo que ya está dentro de nosotros. O más bien viene para despertar algo que está dentro de nosotros. Hace años Cindy Jacobs estuvo aquí, yo había ido a Nueva York y dije, nunca más quiero ir a Nueva York, es demasiado vintage, quiero ir a Dubái. Apenas dije esto, me dice la pastora, ella no sabía que yo había estado en Nueva York, pastora Roslyn, Dios tiene muchos italianos que te esperan en Nueva York, yo justo en Nueva York, podía ser en otro lugar. Y yo nunca había pensado en abrir en Nueva York, pero quien me sigue en Instagram me ponía italiana Nueva York, hashtag, era mi manera de decir, Señor, si quieres hacer algo y yo estaba allí, nunca lo había pensado, pero cuando la palabra sale de la boca de Dios empieza a crear. Quizás hoy no existe, pero cuando salió de la boca de Dios, desde ese día la palabra de Dios es creativa. Así que si te dice gracias y tú entrarás en el mundo de los negocios, aunque nunca hayas entrado en el mundo de los negocios, desde ese día empiezas a entrar allí.
Dios abre puertas, tú tienes deseos, empiezas a tener encuentros, pero ¿cómo recibiste una palabra? No dirás, no, nunca lo había pensado. Dirás, ok, si Él me lo ha dicho, yo lo recuerdo y lo intentaré. Y hay gente que a veces cuando oye algo dice que no, pero quizá no sea yo. ¿Qué me pasó? Creo que haré precisamente eso. Recuerdo quizás una vez que estuve aquí con Darío y le dije, el Señor los usará con sus familias. Y él me miró como diciendo, si Dios quiere, nosotros somos los que estamos en la música. Pero creo que están trabajando un poco con las familias. Amén. O mejor dicho, habrá un terremoto en la economía. ¿Quién escuchó la palabra profética del año? Habrá un terremoto en la economía entre abril y mayo. No es que me desperté en la noche, nadie lo sabía. ¿Puedes ver qué meses? ¿Qué está sucediendo? Un terremoto en la economía. Quien escuchó la palabra profética sacó el dinero de la bolsa o hizo otras inversiones diciendo, oh, Dios lo dijo, yo en marzo saco todo y compro oro. Hago otra cosa, compro un lingote y lo pongo debajo de la almohada. ¿Quién lo escuchó? Alguien, creo que Gabri. Alguien me había dicho, nosotros escuchamos y nosotros invertimos de manera diferente. Amén. Porque Dios quería decirles a sus hijos, chicos, no quiero que vivan esta pesadilla que vivirá el mundo. Algunos no escucharon, algunos escucharon, pero cuando Dios habla, Dios habla. Amén. Y Él quiere hablar a través de todos nosotros. Así que la palabra de sabiduría es esta. Luego, dentro de esta categoría de 3 dones de revelación, el último de estos 3 sería el don de discernimiento de espíritus. No es el discernimiento de las personas, ese es el don motivacional profético. No es el discernimiento de los ambientes, cuando llegas y dices, ese es el don motivacional profético. El don de discernimiento de espíritus es para personas a quienes Dios les abre los ojos para ver el mundo espiritual, no solo demonios. También ven ángeles, son personas que a veces ven a Jesús. Es Dios quien abre sus ojos y ellos ven en el mundo espiritual. Por lo general, quienes tienen esta sensibilidad y este don trabajarán en un ministerio de liberación, casi siempre. Dios les permite ver y por eso ven ángeles, demonios y así sucesivamente. Hay personas que tienen muchos dones, hay personas que tienen algunos, pero tienes una sensibilidad. Para ver literalmente en el mundo espiritual no es que tengas que ver, a veces tienes una visión. Quizás les conté hace años que cuando estaba la Santo Jacobs, fuimos al Duomo una vez, era la primera vez que la llevaba allí. Ponemos el pie en el Duomo, es una mujer que se mueve mucho en las cosas espirituales. Ponemos el pie en el Duomo y yo veo algo así, a simple vista, veo algo que es como no sé cómo explicarlo, pero algo que pasó, ¿sabes? Como a alguien que le pasa algo así. Ella me mira y me hace esto, tú y yo también lo vimos. Él era un demonio. Comprendí que aquella mujer tenía autoridad en el mundo espiritual. El demonio me dijo, vete. Amén. Esta tarde hablaremos de los dones del poder que son, leámoslo juntos. Milagros, sanidad y fe, que son los 3 dones que les adelanto para poder resucitar a alguien. Alguien que ora por la resurrección de una persona debe tener milagros, sanidad y fe. Y hablaremos de la diferencia entre una fe natural y una fe sobrenatural. Hablaremos de los milagros que crean cosas y también hablaremos de las sanidades, porque la Biblia no dice sanidad, sino sanidades. Eso significa que algunas personas son como médicos especialistas. Hay gente como, por ejemplo, no sé, el apóstol Dario, que es un poco ortopédico. Siempre que ora por la gente es el hueso, es esto, la rodilla. ¿Lo han notado? Tiene una especialidad de sanidad física en un área específica. Hay otras personas que Dios usa en otras áreas. Algunos para los paralíticos, otros para los ojos. Hay personas que dicen, yo tengo el don para orar por la gente con problemas en los ojos y lo sobrenatural sucede. Sé que es difícil hablar de lo sobrenatural aquí, en una nación, o más bien en un continente que ya es humanista. Yo no, tengo que tocar, tengo que ver, pero nosotros tenemos una enorme necesidad de lo sobrenatural. Porque el mundo, tanto si lo crees como si no lo crees, no es solo lo que vemos. Hay mucho más detrás. Hay mucho más. Un pastor me contó, me mostró una foto, ¿sabes? De esas tipo Polaroid, las que se revelan al momento.
Hace años me mostró esta foto, esta familia iba a la iglesia, luego se habían alejado un poco de Dios y empezaron a pelear como nunca antes. Peleaban, 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 peleaban y ni siquiera ellos sabían por qué peleaban, pero siempre estaban peleando. Y el niño, la abuela le había dado la Polaroid, ¿sabes? Sacó fotos de todo, este niño toma una foto y cuando la madre la ve, había una especie de ser verde, todo extraño así, como un duende. Obviamente la familia que ya había estado en la iglesia mira y dice, ¿qué es esta cosa? Y se la muestran al pastor. Sabes que de repente uno se convierte, vuelve a Dios. El miedo tiene un gran efecto. Y entonces no, el cáncer, todas estas cosas hacen que uno vuelva a Dios. Entonces ellos regresan y dicen, ayúdanos, ¿qué es esto? Y ellos dijeron, probablemente ustedes están discutiendo precisamente por esto, han abierto puertas. ¿Cómo se abren puertas para los demonios en la vida de alguien? Con el pecado. Con el pecado se abren puertas porque el mundo espiritual no es que has pecado y has pedido perdón, sino que abres puertas para que el diablo venga a vivir dentro de tu casa. Hay gente que tiene invitados y no lo sabe, hay gente que tiene la habitación llena. La casa llena porque donde hay pecado, donde hay pornografía constante, donde hay peleas constantes, falta de perdón constante, no una vez, sino constantemente, el diablo empieza a alojarse allí. Y cuando oras, ese problema termina. Puede parecer extraño, pero el mundo espiritual existe. Y concluyo contándoles esta historia muy interesante. Me mudo a una casa nueva, no a la que vivo ahora, de todos modos cambio de casa. Yo nunca he fumado en mi vida. No, miento, cuando tenía 3 años tenía una empleada doméstica que me dio un cigarrillo. Eso fue, para que yo lavara los platos. Aparte de esa vez, bueno, tenía 2 o 3 años, aparte de esa vez nunca he fumado. Y según yo, hasta me ayudó porque siempre he odiado el olor. Nunca he fumado. Nada. Me voy a vivir a esta casa. Siempre vuelvo tarde, me siento y me falta el cigarrillo. Y él dice, pero ¿cómo te puede faltar el cigarrillo si nunca has fumado? Hago así con la mano, ¿sabes? Y uno dice, me falta el cigarrillo. Y empiezo a decir, pero qué cosa tan extraña, nunca he fumado en mi vida. Oh, hago así, me siento varias noches, me siento y digo, ¿qué me falta? Y digo, me falta el cigarrillo. ¿Cómo puede faltarte el cigarrillo? Y entonces empiezo a decir, quizás alguien que vivió aquí era un gran fumador y empiezo a buscar por toda la casa y digo, si es así, habrá colillas, en fin. No la encuentro hasta que estaba tan atormentada por esta cosa que al final movieron una máquina que tenían allí para lavar y debajo estaba lleno de colillas de cigarrillo. La tiro rezo, nunca más quiero experimentar esto. Se llama mundo espiritual. Una amiga mía que fumó durante años se convirtió y no lograba dejarlo durante años, 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 años. Una vez ella va, yo estaba con ella, así que fui testigo, vamos a esta panadería a tomar un café. Ella mira a una persona y hace así, Dios mío. Y yo la miro y le digo, ¿qué ha pasado? Y ella dice, ese hombre me miró e hizo así, hola. Y yo vi un demonio dentro de su boca y Dios me dijo, eso es lo que también hay dentro de la tuya. Obviamente ella dejó de fumar, es así de simple.